¿Qué tal, estimados amigos? Vamos a compartirles otro texto de la danza en México en los años 70, de la autoría de Patricia Cardona. Este libro forma parte de una serie de textos muy interesantes que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México en una serie que se llamó Textos de Danza, es el número 2, publicados por Difusión Cultural UNAM y el Departamento de Danza, también por el Fondo Nacional para Actividades Sociales, y la primera edición es de 1980. Un texto maravilloso, pasado el tiempo. Estamos hablando del 80 para acá, 42 años. Y ya hemos compartido algún otro. Y en esta ocasión vamos a compartir una parte que nos resulta esencial, sobre todo porque es el texto, bueno, es el texto periodístico de Patricia Cardona. Y también, o ensayístico, si quieren verlo así. Y también porque viene un testimonio muy interesante de un bailarín guerrerense, Miguel Ángel Añorbe. Así que hoy lo vamos a evocar con este texto. Está en la página 37. Es una parte solamente de este capítulo. No vamos a agotarlo. Es parte del capítulo 3 que se llama Compañías, Coreógrafos, Bailarines, Festivales y 10 años de virajes. Bueno, dice así. En sus 30 años de vida, el Ballet Nacional de México ha consagrado todo su esfuerzo a la renovación incansable de su repertorio. Alguien llamó a su directora, Guillermina Bravo, un verbo en plural, imagen que define fielmente a esta creadora que obtuvo en 1979 el Premio Nacional de Artes y que en la década de los 70 llevó 2 veces a la compañía en gira por Europa. Podría ser arriesgado decir que el Ballet Nacional de México tuvo en sus filas, durante la última década, a destacados intérpretes masculinos, si en nuestro medio se fomentara la vocación del bailarín. Pero al ser todo lo contrario, el conjunto se distinguió por la promoción de intérpretes masculinos, así como de excelentes bailarines, que no solo dominan la técnica contemporánea, sino que cuentan con la madurez interpretativa que todo artista requiere para plasmar con sentido y profundidad las obras encomendadas. Luis Fandiño, retirado en 1977, y Miguel Ángel Añorbe alcanzaron en los años 70 esa dimensión profesional. Vistos de cerca, sobre todo este último, los bailarines están muy lejos de encarnar en sus vidas la sobriedad lejana y geométrica de algunas de las coreografías que interpretan durante las temporadas de la compañía. Las anécdotas narradas por Miguel Ángel Añorbe dan prueba de ello. Sencillamente declara que su primer contacto con el Ballet Nacional de México a través de una clase, francamente no le convenció. Me platicó de cómo bailaba entonces en una coreografía que había puesto Carlos Gaona en el club de esquís de Acapulco. Testimonio de Añorbe. Pero consistía en movimientos de bolsa nova y danza afro. Terminó el show y Carlos me pidió que me viniera con ellos a México porque veía muchas posibilidades en mí, que andaba baile y baile. El dueño del club inclusive me aconsejó que aceptara. Yo me vine creyendo que en México haría el mismo show. Jamás me imaginé que ser bailarín significaba tanta disciplina. Si lo hubiera sabido, jamás me hubieran agarrado. Nos vinimos 5 bailarines de Acapulco. Nos llevaron a ver una clase y no me gustó nada. Me dormí. Pero los otros compañeros decidieron quedarse y me sentí comprometido a hacerlo también. ¿Tú crees que me ofrecían 600 pesos para vivir aquí? Nada más que estaba cansadísimo de Acapulco y preferí meterme al Teatro Jiménez Rueda como tramoyista. Salía de clase de danza a las 6 de la tarde y corría al teatro. Los hermanos Solares me tuvieron ahí casi como un año, trabajando horas extras. Salía a la 1 o 2 de la mañana todos los días. A la mañana siguiente tenía que estar a las 9 en el estudio. Lo importante es que sobreviví. Los otros compañeros se regresaron a Acapulco. Las primeras clases las tomaba de cotorreo. ¿Para qué te voy a hacer mentiroso? Me gustaba conocer México, pero a veces me subía a la torre latinoamericana para ver si podía ver el mar.
Así andaba de despistado. Me hacía falta el líquido, el mar, el aire. Al principio fue una calamidad. La primera danza que bailé fue una de Raúl Flores Canelo. Se llamaba El Tramoyista. Salíamos un compañero y yo de motociclistas en el foro. Me divertía mucho, pero conforme pasaron los días la técnica y la disciplina me fueron golpeando. Yo nunca tuve disciplina. Soy una gente inconstante. A veces no iba a clase. Al otro día me regañaban. Y yo siempre con la grosería en la boca. A los 2 años me subieron a 800 pesos, pero decidí salirme. Le dije a Guillermina, señora, ya me voy. Y ella, en vez de apapacharme, que me regaña, me dijo de cosas, pero me fui a mi casa y me puse a pensar que ninguna gente se había preocupado por mí y que a lo mejor valía la pena quedarse. Rompí mi boleto, colgué mi ropita y aquí me tienes dando lata. Fin del testimonio. Todo esto le sucedió a Miguel Ángel Añorbe cuando apenas cumplía 20 años. Dice que su educación fue campesina. Vuelve otra cita de otro testimonio de Añorbe. Aprendí todos los trabajos del campo, donde no hay posibilidad de sensibilizar a la gente. Desde chico siempre me gustaba cantar, bailar. Iba a las películas y me sentía Jorge Negrete, Pedro Infante. Cuando llegué a México, el mundo se me hacía muy excitante. Y nunca me integré al ambiente de la danza porque yo tengo otro tipo de formación, ajeno a lo fino que es la danza. Y mi forma de ser, de moverme, es otra. Y si yo logro combinar eso con lo fino que tiene la danza, creo que lograré algo. Fin de cita. Hoy Miguel Ángel Añorbe se posiciona a sus papeles, trabajo que para el bailarín nace con la base de una seguridad. Otra vez, testimonio de Añorbe. Así puedo hacer cualquier cosa que me pida un coreógrafo. Para Epicentro, Guillermina me dijo, tú eres como uno de esos diosesillos que hay en la mitología. Yo no tengo la misma altura de Guillermina. Entonces inmediatamente me fui a todos los cuentos de la mitología que tengo, de esos que se encuentran en los puestos de periódicos. Ahí siempre encuentro lo que busco. Pero yo le digo a Guillermina que yo soy un semidios, porque soy hijo de mortal. Siempre bromeo con mi Guillermina. De veras, es una gente que a todo nivel palatica. Me ha ayudado muchísimo, lo mismo que otras gentes como Carlos Gaona y Luis Fandiño. Este me platicaba cómo se introducía en la danza porque me ha costado muchísimo trabajo. Pero eso se logra cuando se adquiere seguridad y cuando estás convencido de lo que estás haciendo. Claro, siento que me faltan muchas cosas todavía. Mira, Carlos Gaona nunca fue un gran bailarín técnicamente hablando, pero era un mago en el foro. Y ese es el punto clave del intérprete, ¿no? Fin de testimonio de Añorbe. El Ballet Nacional de México tuvo una de sus principales experiencias en 1974, cuando realizaron una gira a ciudades como Londres, Madrid, Praga, Ostrava, Bucarest, Belgrado, Roma, París, La Haya, entre otras. En ella y a partir de ella se reexaminó el contenido de la compañía, desde la organización del grupo hasta la revalorización del repertorio y elementos técnicos. Precisamente ese fue el punto más discutido entre los críticos europeos. A su regreso del viaje, Guillermina Bravo expresó, para unos teníamos técnica, para otros no. Por ejemplo, en los países socialistas, donde se ha mantenido una tradición esencialmente clásica, nos preguntaban si alguna vez habíamos estudiado la técnica académica tradicional. Les respondíamos que no, y esto los llenaba de asombro. Les es difícil comprender otra técnica aparte de la clásica, aunque sí están abiertos a que se dé otro tipo de entrenamiento para la disciplina de la danza. Lo que fue notorio es que el público joven, entusiasta, aclama la técnica moderna, que existe y que produce resultados concretos. Fin de testimonio de Guillermina Bravo. La otra gira importante se va a cabo en 1978, esta vez asimilada con mayor confianza por el conocimiento de los medios que visitarían. El viaje los llevó por Ámsterdam, La Haya, Varsovia, París, Nuremberg, Bratislava, Berlín, Belgrado, Bucarest, Sofía. Fue una experiencia que permitió a Guillermina Bravo expresar que la danza contemporánea ya no es un hecho aislado, que la aceptación de la danza están todos los hombres que, como en cualquier otra parte, son dueños hoy día de un tronco de arte contemporáneo.
Alguna vez Guillermina pensó cambiarle el nombre al conjunto porque el término de nacional puede aludir directamente en las mentes del público al folclore o al ballet clásico. Testimonio de Guillermina. Pero en Finlandia nos llamaron el ballet nacional abstracto, lo cual quiere decir que el término abarca tanto lo contemporáneo abstracto como lo popular y tradicional. Lo nacional es el espíritu del país en cualquier época. Fin de cita. Respecto a la crítica especializada, que intenta ser analítico pero que aún se mantiene en plano de captar significaciones, dijo Guillermina que de ella se sirvió el grupo para conocer cómo es que el europeo percibe al mexicano. Cita de Guillermina. Con sus rasgos de salvajismo, manifiestos en la forma de bailar del hombre, de manera muy distinta a la del europeo. En otra ocasión, fin de la cita en europeo. En otra ocasión quisieron ver al águila nacional en la coreografía. Muchacha que se convierte en águila. Cita de Guillermina. Pero ¿hasta qué punto no estaré yo impregnada de símbolos nacionales? ¿Quién sabe? A lo mejor. Todo lo que se interprete de la obra personal es válido. Fin de cita. En 1979 se celebró el 30º aniversario de este conjunto que registra varias etapas evolutivas en su larga vida, iniciándose con la tendencia nacionalista hasta 1957, para entrar en la elaboración de temas mágicos rituales de las comunidades indígenas 1958-1963. Abordó los temas didácticos, explorando diversos casos, los diversos usos del coro 1964-1967, y más tarde enfocó al hombre en su vida interior, con énfasis en lo erótico y onírico, al tiempo que la obra exploró el espacio escénico a través de formas geométricas 1967-1971. A partir de entonces, Guillermina Bravo incursiona en el estudio de los pulsos naturales distintos del hombre que lo motivan a expresarse por medio del movimiento. Fue en 1977 que realizó un viaje al África para entablar un encuentro con los instintos primarios que nos mueven a bailar. Los instintos primarios que nos mueven a bailar es cita de Guillermina Bravo. Paralelamente, el repertorio de la compañía creció con las obras de Federico Castro, Jaime Blanc, Jesús Romero y otros coreógrafos que integraron la compañía temporalmente. Destacó fundamentalmente el aporte de Luis Fandiño como intérprete y coreógrafo. Asimismo, Federico Castro mantiene un ritmo de producción casi constante, que no solo revela capacidad de oficio, sino un sentido y conocimiento de los elementos teatrales en escena. Jaime Blanc experimenta con ritmos, interrelaciones imaginativas entre los bailarines, diseño rápido, ágil desplazamiento de los intérpretes. Un factor importante en el desarrollo técnico de la compañía es el estrecho contacto con maestros extranjeros que visitan al conjunto en México y lo entrenan en su local. David Wood, Yuriko, Kazuko Hirabayashi, Takako Asakawa, David Hatch Walker, Juan Antonio, William Gornell, entre otros. Así como los viajes anuales que realizan los integrantes a Nueva York, donde se entrenan en los estudios de Martha Graham, Lois Falcó, Alvin Nicolais, Merce Cunningham. A los 30 años de haberse fundado la compañía, se le entrega a su directora artística el reconocimiento más importante que el país asigna a destacados personajes. El Premio Nacional de Arte 1979, destinado a Guillermina Bravo, fue además el premio a la cita, con comillas, abro comillas, testarudez a la insistencia creativa, cierro comillas. En esa ocasión la entrevistamos. Quizás por ser la más vieja representante, he recibido el premio a la danza mexicana, que tuvo sus etapas. A una se le llamó en forma cursi de búsqueda, que es importante, pero no tanto como la de los encuentros. Porque hemos pasado por etapas de búsqueda en que no ha pasado nada, pero hay etapas en que hemos dado pasos definidos, con horas definidas. El cambio de la danza anecdótica a la danza de imagen es un paso importante, es una impresión. Ya no necesitamos de otras artes porque no estamos en la anécdota, en la historia, a la cual solo hay que ponerle pasos de danza. Ahora vamos directamente hacia la imagen dancística. El encuentro está en el concepto. Cierre de comillas. Guillermina también habló de la vida, que es la fuente de sus fantasías. Se abren comillas. Como la del Quijote, quien se lanzó a vivir las suyas. Yo las mías las vivo en la danza, que es mi vida. Cierre de comillas. Y a esa vida le agradece una ciencia que desde el Renacimiento avanza rápidamente. Se abren comillas.
y me permite distinguir entre la sabiduría y lo falso, lo que debe aprovechar el artista y lo que debe eliminarse de la sociedad. Cierre de comillas. Por ello, a la vida misma le reprocha la violencia. Abre comillas, aunque también sea parte del hombre mismo, pero es el enfoque de la violencia lo que se debe tener en cuenta. ¿Cómo enfocar esa violencia innata para que no dañe, para que se convierta en obra creadora? Yo pongo toda mi violencia en la danza, cierre de comillas. Sobre la madurez tiene su propio concepto, abre comillas. Por supuesto que será tomado de alguien, pero lo hago mío. Pienso que un niño de 5 años de edad puede ser maduro si vive conforme a su edad. Y la madurez cambia a la medida en que te desarrollas. Por ejemplo, yo hoy tengo un tipo de madurez y mañana tendré otro, porque he vivido 24 horas. Entonces esta no existe como fin o tope, sino que va cambiando con tu manera de vivir. Y yo soy la persona más cambiante, ya te habrás dado cuenta. Cierre comillas. ¿Cómo ve la Guillermina de hoy a la Guillermina de ayer? Es pregunta. Comillas. No la veo, está borrada. Sé que no tuve opción y cuando me di cuenta ya estaba en la danza. Ese era mi oficio y mi vida, probablemente desde el vientre de mi madre, y el hecho de que estoy en la danza no tiene ningún valor. Es algo dado, tan gratuitamente como el premio nacional. Desde niña peleaba con mi mamá para asistir a las clases de danza. Cierre de citas. Cierre de cita. Y explica que siempre ha hecho lo que ha deseado. Se abren comillas. Nunca me he quedado con nada dentro de mí. No tengo frustraciones porque lo que he tenido que hacer lo hago. Yo estoy muy atenta a lo que mi organismo dice. Creo que el sistema muscular y esquelético que uso en mi trabajo es muy inteligente y lo que él pide lo hago. Cierre de citas. De comillas. ¿Qué le ha descubierto la danza al mexicano que ningún otro género artístico lo haya hecho? Comillas. Su propio organismo vital, su metabolismo, sus órganos, sus impactos viscerales, que el mexicano desde la conquista o quizá desde antes ha tratado de esconder. Descubrir el cuerpo en todas sus posibilidades de movimiento puede llegar a cambiar el carácter y su estructura. Esta forma solapada de ser, de no expresarse, de temor a mostrar su cuerpo. Una de las virtudes del bailarín contemporáneo es que reencuentra su cuerpo, que el ballet clásico siempre tapó con el tutú. Nosotros lo abordamos como una orgía. Cierre de comillas. Los bailarines del Ballet Nacional de México son para Guillermina Bravo, se abren comillas, una parte de la humanidad y todos juntos hacen una humanidad. Cierre de comillas. Son distintos en su forma de atacar el movimiento, de atacar la vida. Y un denominador psicológico común en todo bailarín es un narcisismo, que bien dosificado es positivo. Y me refiero al narcisismo como goce del cuerpo, nos hace amarlo y sentirlo bello. El bailarín debe imaginarse como línea, como volumen en el espacio. Cierre de comillas. Esto puede ser el paliativo a esa disciplina terrible que es la danza. Se abren comillas, la más terrible de todas las artes. Cierre de comillas. Para ser un buen bailarín, dice Guillermina, primero se debe pasar por ese rigor. Se abren comillas. Hay que modificar los cuerpos y, por lo tanto, la danza debe ser correctiva. Inclusive debemos saber curar nuestras enfermedades. Los médicos no lo saben hacer. Nos mandan a acostar, a enyesar sin ningún sentido. Entonces la sabiduría de nuestro cuerpo es una característica fundamental del bailarín. Cierre de comillas y aquí se acaba este apartado que es interesantísimo y continuaremos en otro momento con algún texto de este texto maravilloso transcurrido el tiempo que se llama La danza en México en los años 70, escrito por Patricia Cardona y que pues nosotros aquí en el Ajolote Ilustrados estamos dando a conocer como parte de nuestra campaña permanente de fomento del hábito de la lectura y también de dar a conocer, fíjense bien, después de 42 años, una de las artes más importantes en el mundo y que en el México sigue sin penetrar al gran público. ¿Por qué? Bueno, pues razones hay muchas y pues aquí seguramente vamos a encontrar algunas posibilidades de respuesta porque pasados 42 años muchas o varias de las cuestiones aquí planteadas siguen vigentes. Bueno, hasta pronto. Gracias por leer y por compartir nuestro contenido. Y si quieren ayudar, recuerden que ahí está nuestro correo electrónico para pedir datos, porque esto que hacemos es
por amor a México. Así que compartimos nuestra pasión. México. Hasta pronto.